Hola a todos, en este nuevo video tutorial les voy a explicar funciones racionales. Les voy a explicar cómo encontrar el rango y el dominio de estas funciones racionales. Entonces, antes de continuar, pues debemos entender un poco más sobre estas funciones y es entender que una función racional es el resultado de la división entre dos funciones polinómicas, las cuales deben cumplir una única condición. ¿Cuál es? Que la función polinómica del denominador debe ser diferente de cero. Entonces, eso es lo más importante que nosotros necesitamos saber y es recordar que la función del denominador debe ser diferente de cero. Bueno, si nosotros fuésemos a graficar estos tipos de funciones racionales, nosotros siempre vamos a encontrar un listado de cosas. Primero, vamos a encontrar siempre asíntotas. Y las asíntotas que siempre vamos a encontrar son asíntotas. Y las asíntotas que siempre vamos a encontrar son asíntotas verticales. Esto es lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, podemos encontrar una serie de cosas. Podemos encontrar asíntota horizontal. Podemos encontrar asíntota en el eje X. O podemos encontrar una asíntota inclinada. Es decir, si yo voy a realizar las gráficas de las funciones racionales, siempre voy a tener una asíntota vertical y voy a tener alguna de estas tres. Una asíntota horizontal o una asíntota sobre el eje X o una asíntota inclinada. La tercera y de pronto última opción es no tener asíntota horizontal ni inclinada. Pero siempre, siempre, siempre vamos a tener asíntotas verticales. Bueno, ya teniendo estos conceptos de las asíntotas, es decir, asíntotas verticales, horizontales, sobre el eje X o asíntotas inclinadas, vamos a ver en realidad cómo funciona esto. Tengamos, por ejemplo, una función f de x igual a 2x menos 3 todo sobre x menos 2. Si observamos, esto es una función racional y vamos a tener que la única condición para tener una asíntota vertical es que el denominador sea diferente de 0. Si resolvemos esta ecuación de primer grado, tenemos que x debe ser diferente de 2. ¿Qué quiere decir eso? En este valor donde x es diferente de 2, nosotros vamos a tener una asíntota vertical. Ahora, lo siguiente es analizar cuál de estas tres asíntotas tenemos. Si tenemos una asíntota horizontal, asíntota en el eje X o una asíntota inclinada. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a analizar el valor de n y entendamos que el valor de n es el grado del numerador. Entonces, si observamos el numerador, el mayor exponente de la x es 1.
Ahora, revisemos qué es m. M es el mayor grado del denominador. Si revisamos este denominador, nos damos cuenta que el mayor grado, aunque no está escrito acá, es el 1, al igual que el del numerador. Entonces, m sería igual a 1. Entonces, cuando hay una asíntota horizontal, entonces hay asíntota horizontal si n es igual a m. En este caso observamos que n es igual a m, entonces hay una asíntota horizontal. La pregunta es ¿dónde se da esa asíntota horizontal? Entonces la asíntota horizontal se da en y igual, y lo que hacemos es tomamos el coeficiente del mayor grado del numerador, en este caso es el 2, y lo dividimos entre el coeficiente, si no existe es porque es 1, del mayor grado del denominador. Y esto sería 2. Pero de una fórmula general podemos decir que hay una asíntota horizontal en y igual a sub n sobre b sub m si n es igual a m. En este caso, el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 1, entonces vamos a calcular una asíntota o vamos a tener una asíntota horizontal bajo esta ecuación o esta fórmula. Entonces tenemos una asíntota horizontal en 2. Ahora, como tenemos, solamente podemos tener una de estas tres, quiere decir que si ya tenemos horizontal, no vamos a obtener ni en el eje X, ni una asíntota inclinada. Entonces, vamos a graficar esta función para poder encontrar tanto el rango como el dominio de ella misma. Bueno, entonces, de la información que ya teníamos o de la función que ya tenemos, f de x va a ser igual a. En el numerador teníamos 2x menos 3. Y en el denominador teníamos x menos 2. Entonces, recordemos qué información adicional teníamos de esto. Primero, asíntota vertical. La asíntota vertical la teníamos en x igual a 2. ¿Por qué? Porque es el valor que hace que el denominador sea 0. Tendríamos una asíntota horizontal en donde en y igual, en este caso también es 2, por lo que calculamos ahorita, porque los grados son iguales. Y no tenemos pues ninguna otras limitantes. Entonces, procedemos a realizar un plano cartesiano. Ok, después de tener nuestro plano cartesiano, lo primero que voy a hacer es dibujar las asíntotas. Entonces las asíntotas las voy a dibujar con una línea punteada y de color verde. Tenemos la primera asíntota en donde en x igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Por todo el eje x, donde la x vale 2, voy a trazar una línea vertical y esa va a ser mi asíntota. Importante, las asíntotas verticales hacen referencia a lugares donde la función no toca. ¿Qué quiere decir eso? Voy a abrir este punto acá porque en ese punto la función no va a existir. Es decir, este intervalo de acá que estoy encerrando en un círculo sería un intervalo abierto. Ahora, tengo otra asíntota horizontal en y igual a 2. Entonces hago exactamente lo mismo, simplemente que la línea ya no va a ser vertical, sino la línea va a ser horizontal. Las asíntotas horizontales predicen el comportamiento de la función cuando la función o la x tiende a valores muy grandes, es decir, hacia infinito, o muy pequeños, es decir, a menos infinito. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es tomar el numerador y graficar el numerador. Entonces, con azul vamos a graficar 2x menos 3. ¿Cómo graficamos 2x menos 3? Recordemos, menos 3 es el intersecto con el eje y. Entonces tenemos acá
el intersecto con el eje Y, sería nuestro primer punto. Y el 2 es mi pendiente. ¿Qué quiere decir que la pendiente sea 2? Recordemos, avanzamos una unidad hacia adelante y subimos 2 unidades porque la pendiente es positiva. Aquí en la parte de arriba les dejo el enlace para que recuerden cómo realizar la gráfica de una línea recta. Ahora, como ya tengo estos dos valores, lo único que me queda es realizar la gráfica de esa función. Como son funciones temporales, es decir, las voy a graficar mientras obtengo la gráfica principal, voy a dibujarlas como líneas entrecortadas. Entonces la función sería algo similar a esto. Entonces esta línea azul es la gráfica de la función del numerador. Ahora realicemos la gráfica del denominador. Entonces lo mismo, la gráfica del denominador la vamos a hacer de color rojo. X menos 2, ¿cómo graficamos X menos 2? Recordemos, es una línea recta, tiene intersecto en menos 2, y como la pendiente es 1, quiere decir, caminamos una unidad hacia adelante y subimos una unidad. Ahora vamos a hacer la gráfica de esa línea recta uniendo esos dos puntos con una línea. La gráfica del denominador tiene una particularidad y es que ella pasa por el punto donde está la asíntota. Entonces también debemos tener en cuenta eso. Listo, ya tenemos nuestras dos gráficas. Ahora, para poder realizar las gráficas, pues voy a definir esa gráfica de color morado. Es decir, la gráfica total va a ser de color morado. Es decir, la división de estas dos va a ser f de x. Entonces, ¿cómo voy a realizar la gráfica de f de x? Primero vamos a entender un poco las asíntotas. Las asíntotas es el lugar geométrico a donde llegan las funciones sin tocarlas. Entonces, al final de las asíntotas vamos a dibujar dos líneas, tanto arriba como abajo, a la izquierda y a la derecha. ¿Con qué fin? El único objetivo que tenemos es poder identificar hacia dónde van a tender las gráficas. Ahora, el numerador, como no tenemos ninguna limitante, entonces vamos a poner el numerador cuando pasa por el eje 0. Aquí lo vamos a marcar con este punto, cuando pasa por el eje X. ¿Por qué? Porque las funciones siempre van a buscar el 0. Ahora, vamos a empezar a hacer un recorrido completo sobre el eje X para ver las funciones y vamos a encontrar diferentes intersecciones. Es decir, lo que nos va a importar es saber exactamente tanto las funciones del numerador como el denominador dónde cortan con el eje X. Vengo desde menos infinito y lo primero que me encuentro es este corte de acá. Entonces, este corte de acá, voy a trazar aquí una línea vertical mientras, va a ser mi primer punto de referencia. Entonces voy a ver qué pasa de aquí hacia atrás, es decir, en el intervalo 1. ¿Qué pasa en el intervalo 1? La gráfica azul es negativa porque está por debajo del eje X. La gráfica roja es negativa porque está por debajo del eje X. Y menos por menos es igual a más. ¿Qué quiere decir eso? Mi función o la función que yo voy a graficar va a ser positiva, es decir, va a estar por encima del eje X. Algo que podemos analizar es la gráfica donde toca el eje Y. ¿Cómo sabemos dónde toca el eje Y? Reemplazamos la X por 0 y si ustedes reemplazan en esta función f de 0, les dejo esto de tareita, se van a encontrar que es 3 medios. Es decir, la función va a pasar por aquí por 1.5.
Como ya sé que la función es positiva antes de este intervalo de tiempo, es decir, va a estar por encima, la función tiene que pasar por este punto intersecto y adicional tiene que buscar el 0. La gráfica tendría que unir estos dos puntos. Listo, unimos esos dos puntos. Adicional, la gráfica va a tener que buscar la asíntota, ya sea por arriba o por debajo. Y recordemos que la idea es que las gráficas no tocan las asíntotas, por ende, la única opción es que vayamos por esta línea de abajo hasta encontrar la gráfica. Entonces, esta sería nuestra primera parte de la gráfica. Como ya encontramos que la gráfica va por debajo, podemos borrar la parte de arriba de esta marca. Ahora, si seguimos en el recorrido del eje X, ya llegamos acá, vamos a encontrar un espacio entre este punto y este punto abierto que es la asíntota. Ese sería nuestro segundo intervalo. ¿Qué pasa en este segundo intervalo? Revisemos cómo es la gráfica azul. La gráfica azul es positiva porque está por encima del eje X, lo cual quiere decir que la gráfica azul es positiva. Ahora, en este espacio, la gráfica roja es negativa porque está por debajo del eje X. Entonces la gráfica roja es negativa. Ahora, ley de los signos, más por menos, menos. ¿Qué quiere decir eso? Que justo en este espacio, en este pequeño espacio, toda la función va a ser negativa. Al ser negativa, la función va a tener que buscar la asíntota por menos infinito, porque es negativa. Entonces esta parte positiva o de más infinito la vamos a eliminar y lo que hacemos es trazar una línea desde este punto que ya lo tenemos encontrado hasta abajo hasta que se llegue a encontrar con la gráfica o la asíntota. Es decir, podríamos trazar una línea que llegara hasta acá. Entonces, nuestra función en este momento vendría desde este valor que es 2 de altura, es decir, desde menos infinito empieza acá, hacemos todo este recorrido, pasamos por un medio, buscamos el 0 y aquí vuelve y busca la asíntota. Ahora, si seguimos haciendo el recorrido en el eje X, encontramos acá un tercer punto de intersección con el eje X, en este caso es la gráfica roja. Entonces vamos a ver qué pasa en ese tercer intervalo de tiempo. En ese tercer intervalo de tiempo vemos que la gráfica azul, como está por encima del eje X, es positiva. La gráfica roja, como está por encima del eje X, también es positiva. Y utilizando la ley de los signos tengo que más por más es igual a más. ¿Qué quiere decir eso? Del 2 en adelante, mi función va a ser positiva, es decir, va a buscar la asíntota por más infinito y no por menos infinito. Entonces, la gráfica va a tener, esta curva va a tener que bajar por acá y va a tener que volver a buscar la asíntota. Pero como no podemos atravesar la asíntota, busca la asíntota por acá, por arriba. Lo cual quiere decir que esta parte de abajo ya no llega a ser parte de la gráfica. Entonces, en realidad, la gráfica que me están pidiendo, la gráfica de f de x, es esta gráfica que está en color morado. Cuando yo tengo una función racional y tengo unas asíntotas, la gráfica va a ser bastante sencilla porque las asíntotas me van a delimitar los lugares o la forma de la gráfica. Ahora, después de haber hecho la gráfica, sí voy a empezar a encontrar dos cosas importantes. Primero, el dominio. Entonces, recordemos que el dominio siempre son todos los reales menos los valores que no toma la función en el eje
o sobre el eje X. Y aquí tengo una asíntota vertical. ¿En dónde tengo la asíntota vertical? En 2. En todos los lugares donde yo tenga asíntotas verticales son lugares donde el dominio no existe. Entonces, en este caso, yo puedo decir que el dominio son todos los valores reales menos el 2. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde tengo una asíntota vertical. Ahora, el rango. El rango en este caso particular o en este ejemplo lo vamos a tomar ¿desde dónde? Desde menos infinito. Si observamos esta gráfica va desde menos infinito y ella sube y va a tratar de llegar a 2, pero nunca va a llegar a 2. Entonces el rango es desde menos infinito hasta 2, el intervalo es abierto. Y si observo esta otra gráfica de acá, la gráfica, mire, viene desde 2 y empieza a subir ¿hasta dónde? Hasta infinito. Entonces sería unido con 2 hasta infinito. U otra forma de dar el rango, en este caso particular, porque tampoco toma el valor de 2, es todos los reales menos el 2. Ahora, algo para aclarar es que el dominio y el rango no necesariamente son iguales. Simplemente que en este ejercicio particular, pues el dominio y el rango dio exactamente el mismo. Bueno, con esto termino esta primera parte del video tutorial, porque estos tutoriales los voy a dividir en varios para no hacer el tutorial tan largo. Entonces, no olviden darle like al video, comentar y suscribirse. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.